Pueden ocupar sus lugares y mientras busque ahí en su Biblia, hoy traigo una serie de mensajes que nos van a gustar porque los vamos a recordar. Son milagros, son acontecimientos, son sucesos muy interesantes en la vida nuestra como iglesia y conviene recordarlo. Dicen que recordar es vivir. Pues vamos a un pasaje de Primera de Reyes, capítulo 17. Dios bendiga su palabra. Mire, hay un pasaje muy bonito ahí. Solo voy a leer el primer versículo, que es la base de todo esto que surge en uno de los más grandes profetas que ha habido en la historia de la humanidad, como es el profeta Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hasta ahí le dejamos. Dios bendiga su palabra. Amén, hermanos. Cuando uno analiza este acontecimiento, hermanos, uno se queda sorprendido de cómo es que Dios ha sido tan paciente con nosotros como seres humanos. Elías, hermanos, es un profeta celoso de Dios y celoso de su palabra. Así lo vamos a titular al mensaje. Elías, un profeta celoso de Dios y de su palabra. Dígalo conmigo: Elías, un profeta celoso de Dios y de su palabra. A la luz de esta escritura tan singular, yo quisiera llevarlos a reflexionar sobre este tema de cómo es que Elías de repente aparece en escena. Elías es uno de los tantos personajes que hay en la Biblia que los que estudian con detalle la historia de estos grandes hombres de Dios, como la historia de Noé, como la historia de Abraham, como la historia de Moisés y otros grandes personajes, ellos llegan a la conclusión de que esos hombres eran viajeros del tiempo, que ellos eran híbridos, le dan una definición así, porque dicen que eran mitad hombres y mitad Dios, que un hombre normal, ordinario, no puede hacer las cosas que hacían estos hombres. Por eso ellos salen de sus parámetros dimensionales y ellos no logran calificarlos dentro del plano ordinario como cualquiera de nosotros. Eran hombres extraordinarios. Lo cierto es que eran hombres, hermanos, que fueron usados por Dios de una manera muy especial. Por eso, a la luz de esta reflexión, yo quiero llevarlos a meditar sobre Elías, un profeta celoso de Dios y de su palabra. Y voy a decir algunos motivos por los cuales quise ponerle esta temática. Yo creo, hermanos, que Dios siempre tiene las personas claves para cada momento de la historia en su perfecto programa divino. Dios tiene las personas claves para cada momento. Y Elías es uno de ellos. Pero yo quisiera que analizáramos precisamente, hermanos, algunos de los antecedentes históricos que llevaron precisamente a Israel a vivir una situación, hermanos, tan vergonzosa y tan lamentable. Lo que dice el apóstol Pablo: ¿cómo es posible que una persona, después de haber conocido a Dios, viva una vida desordenada y vacía y llena de pecado? Bueno, porque habiendo conocido a Dios, dice, no le sirvieron como a Dios. ¿Podrá alguien vivir así? Sí. La Biblia está llena de historias de hombres que, habiendo conocido a Dios, llegaron a vivir situaciones muy vergonzosas y muy lamentables. Uno se preguntaría, ¿cómo es posible, hermanos, que un pueblo como es el pueblo de Israel, tan bendecido por Dios, de pronto sea
arrojado a un desnivel, hermanos, tan triste y tan terrible y tan vergonzoso. Bueno, si usted lo ve como un espejo, ¿qué refleja? Que hay miles de personas ahora mismo en la iglesia que todo lo que tienen se lo debemos a Dios. Que incluso los hijos que tenemos se los debemos a Él, porque es Dios el que los da. Pero ¿cómo es posible que de repente nos volvamos, hermanos, enemigos de Dios? Aunque no lo hacemos abiertamente, sí lo hacemos de manera encubierta, porque ni siquiera cumplimos con lo mínimo que Dios nos pide. Y eso es lo que precisamente le pasó al pueblo de Israel. Y esas causas fueron las que llevaron al profeta Elías a aparecer en la escena, en la vida del pueblo de Israel. La situación era tan lamentable y tan triste. Primero, hermanos, tendríamos que entender que la verdadera razón por la cual el profeta Elías tuvo que aparecer en escena fue precisamente porque el pueblo de Israel comenzó a perder la presencia de Dios, porque ellos se habían alejado de Dios, se olvidaron de los valores, se olvidaron de los principios que Dios les había dicho que guardaran, porque Él quería hacerlos de ellos una nación fuerte, una nación bendecida, una nación que fuera un paradigma para todos los demás pueblos vecinos. Pero ellos, desgraciadamente, se olvidaron de Dios. Eran igual que nosotros, esos que dijeron: yo jamás me olvidaría de Dios, yo nunca dejaría, y lo hemos hecho. Yo jamás haría esto, y lo hemos hecho, porque somos débiles y somos igual que los demás, pero Dios es grande en misericordia. El problema es que a veces caemos en desniveles, hermano, como cayó el pueblo de Israel en esta ocasión, que hermanos se volvieron tan cínicos, tan desvergonzados, tan perversos, que se olvidaron de Dios por completo, que lo ignoraron. Dios quería hacer de ellos una nación fuerte, poderosa por mucho tiempo, pero desgraciadamente ellos, hermanos, se alejaron de Dios, se alejaron de sus leyes y se alejaron también de sus ordenanzas. Vaya conmigo, por favor, si es tan amable, a leer un pasaje en el capítulo 12 de Deuteronomio. Ellos desobedecieron a Dios y se volvieron perversos. Y yo solamente para demostrarles esto, como Dios, hermanos, ya les había advertido de esta situación. Ya les había señalado desde mucho tiempo. Dios no actúa de manera repentina, hermanos. Dios no hace las cosas de manera agresiva, sino que Dios nos advierte con mucho tiempo. Ya lo tiene. Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 en adelante. Mire lo que dice. Si su Biblia tiene un encabezado con letría de color negro, dice: advertencia contra la idolatría. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra. ¿Qué le dice? Lea el verso 30 usted. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera en que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Cuidado, dice. Verso 31, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de no hacer todo lo que yo te mando. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Léalo otra vez, dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Dios ya se los había advertido, les había dicho cuáles serían también los frutos de la obediencia. Pero esas eran las consecuencias. Dios no levanta su mano, hermanos, de manera repentina, sino que Dios es paciente. Dios está esperando que nos volvamos a Él.
Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos gocemos de las bendiciones. Dios también ya les había dicho cuáles serían pues cómo diríamos nosotros, cuáles serían los frutos de la obediencia. Vaya conmigo para que usted lo compruebe, porque algunos piensan que, ¿y por qué Dios es así? Dios es Dios, hermano, y no necesita pedirle permiso a nadie, pero Él es bueno. Capítulo número 26 de Levíticos, si es tan amable, Levíticos 26. A veces hago esto por los que no leen la Biblia, hermanos, que de perdido conozcan dónde está Levíticos. Dice, ¿y eso, hermano? ¿Con qué se come? Dice. Levíticos 26, 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra, pinturas para inclinarlos a ella. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. ¿Quién dice? Firma, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos, ¿y qué más? Porque mire, hay gente que sabe todo, pero nada lo aplica. Y esos son a los que yo les llamo sinvergüenzas y cínicos. Bueno, no yo, la Biblia les llama así. Perversos, dice. Habiendo conocido a Dios, no le sirvieron como a Dios. Y luego dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra ¿qué? Rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. O sea, todo está en el orden. Dios no desea el mal para nadie. Pero este pueblo había caído en situaciones muy vergonzosas. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel, hermanos? Ellos hicieron todo lo contrario, y las consecuencias fueron muy lamentables y muy tristes. Mire, solo para hacer un poquito de historia, después de que Salomón terminó su reinado, por 40 años, fue un reinado muy prolongado, muy próspero, como nunca lo tuvo la nación de Israel. Sin embargo, oiga bien esto, por favor, sus malas decisiones al desobedecer la palabra de Dios, sus malas relaciones al contraer matrimonio, compromiso, eran no matrimonios, eran compromiso con mujeres paganas. Ellas fueron las que inclinaron su corazón a los ídolos, y todo esto trajo como consecuencia que la presencia de Dios se alejara de ellos. Hermanos, no podemos servir a dos señores, o servimos a uno o servimos al otro. Es una definición personal, nadie debe obligarnos, es un derecho, pero yo les recomiendo que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, porque nos irá bien. Consecuencia de todos esos pequeños detalles que Salomón, hermanos, cometió, lo fueron llevando a que toda la nación llegara a la tibieza espiritual, y el reino de Israel terminó dividido en dos: el reino del norte con las 10 tribus, y el reino del sur con solo 2 tribus, que son la tribu de Judá. Esto ocurrió precisamente en el reinado de Roboam. Es increíble que en un proceso de 58 años, hermanos, que fue lo que duró hasta llegar al momento del punto de la lectura inicial que tuvimos de Primera de Reyes capítulo 17, solo pasaron 58 años en nuestra nación de Israel para que ellos se pervirtieran. 58 años habían pasado desde que Salomón entregó el bastón, entregó el reinado a Jeroboam, y Roboam también se rebela y hacen todo este desorden, hermanos. Pero solo pasaron 58 años de esta división, y el pueblo de Israel había llegado a este punto de degradación increíble, hermanos, en todos los aspectos. Fíjese,
en lo moral, en lo espiritual, en lo religioso y en lo político. Es aquí cuando aparece precisamente el profeta Elías para hacer todas estas denuncias, para hacer todas estas declaraciones de manera abierta, con el propósito de hacer volver al pueblo de Israel al buen camino. El propósito de Dios al darle la oportunidad a Elías, hermano, era para hacerles ver su triste realidad y que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran al camino de Dios. Pero ellos fueron, como decimos nosotros los mexicanoides, cabezones y tercos. Moisés les llama mulos. Son como el mulo estos, dice. Yo no sé si usted conoce las mulas, pero esas son tercas, hermano. Yo tuve una mula, como la quería. Una mula blanca, donde yo aprendí a montar caballo a los 3 años. Pero era bien tranquila. Si se parece a alguien es pura casualidad. Tranquila, pero bien terca. Sigue siendo mula. O sea, hay gente que aparenta ser cristiano, pero no lo es mulo. Paciente, pero mulo o mula. Fíjese, pasaron 58 años, hermano. De acuerdo a lo que solían durar en ese tiempo, los reyes deberían ser 40 años, pero ellos en 58 años echaron a perder todo lo que Dios había hecho con esta nación. Fíjese, en ese periodo pasaron como 7 reyes. El reino del norte, donde están o quedaron las 10 tribus, tomaron como capital Samaria. Y comenzaron en una progresiva pérdida de su alejamiento a la palabra de Dios. Se alejaron de las enseñanzas de Dios. Se alejaron de las ordenanzas que ya leímos nosotros, que eran para que les fuera bien a ellos. Se alejaron rápidamente, hermanos, y llegaron a un proceso de decaimiento, hermanos, increíble. A una pérdida de todos los valores y principios que los habían sostenido en los reinados del rey Saúl, en el reinado del rey David, en el reinado del rey Salomón. Esa división trajo consigo una degradación total. Fíjese, Jeroboam, que fue el rey que quedó como rey del norte, él tenía mucho temor, hermanos. Mucho temor de que la gente fuera a volver a reunificar el reino. Y obviamente su miedo, su temor era que él fuera desconocido como rey de Israel. Qué triste cuando un pastor tiene que predicar movido por los intereses de unos cuantos. El hombre de Dios tiene que predicar la palabra, duélale a quien le duela y se moleste quien se moleste. El hombre de Dios tiene la obligación de hablar el mensaje de Dios para que nos volvamos a Él con un corazón contrito y humillado. Y el profeta de Israel tenía que hablar la verdad. ¿Por qué es necesario predicar la verdad, hermanos? Porque hay verdades que están encubiertas, son falsas. El Señor dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No debemos de dejar de llamarle a lo que es pecado, pecado. Y las consecuencias del pecado son terribles. No ande jugando con esas cosas, mi hermanita. No aparente, no finja, hermanito, porque esas consecuencias son terribles para todos nosotros. Más vale ser sinceros delante de Dios y volvernos a Él. Además, el templo había quedado precisamente en Jerusalén y eso le quitaba el sueño a Jeroboam. Era el lugar donde Dios había ordenado que deberían rendirle adoración.
Y muchas de las personas temerosas de Dios viajaban de acuerdo a los tiempos a Jerusalén para celebrar sus cultos, para celebrar sus sacrificios, para llevar las ofrendas. Esa era la costumbre de ir a adorar a Dios precisamente en Jerusalén, y la gente continuó haciéndole. Pero Jeroboam vio en eso una amenaza a la seguridad y estabilidad de su reino, y por eso es que él tomó la decisión. Ojalá, como le digo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Comenzó a hacer reformas, comenzó a hacer algunas reformas religiosas. O sea, no crea que confrontó así de hacerse enemigo de Dios, sino que de una manera muy astuta. Eso no se llama inteligencia, de astucia, de habilidad propia solo de los animales. Comenzó a hacer algunas reformas religiosas. Pero todos estos cambios, oigan bien hermanos, todos estos cambios o todas estas reformas no iban en apego a la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Jeroboam lo primero que hace es mandar fabricar 2 becerros de oro y colocarlos uno al norte y uno al sur del reinado del territorio de Israel. Y lo interesante de todo esto, oiga bien esto por favor, que Jeroboam no les propuso el adorar a otro Dios que no fuera Jehová. Él era muy astuto, hermanos, muy astuto y muy sutil. Pues más bien lo que les está ofreciendo y lo que les está proponiendo es que aquellas 2 imágenes que él había mandado hacer eran las figuras del Señor Jehová, Dios Todopoderoso. Y cuando ellos fueron a adorarlas y que fueron dedicadas, les dijo que estas eran las figuras que los habían sacado de la esclavitud de Egipto. Y esto era totalmente falso. Y era una gran mentira. Pero realmente quien los había sacado de Egipto al pueblo de Israel era nada menos que Jehová de los ejércitos. Y él está engañando y está confundiendo al hacerles creer todo esto. Todas estas reformas trajeron consecuencias muy graves en el pueblo de Israel. Por eso Dios, hermanos, los amonestó cuando les dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Quieres saber dónde dice eso su Biblia? Oseas capítulo 4, versículo 6. Mire, hermano, la ignorancia provoca caos. La ignorancia provoca desorden. Por eso el Señor nos dice: escudriñen la Escritura, léanla. No sean ignorantes intelectuales que creen que todo lo saben y son unos ignorantes. Por eso hacen lo que hacen, por ignorancia. Y Dios no quiere que eso pase en la iglesia de hoy. Dios quiere que nosotros bebamos del agua de vida, que estemos cimentados sobre la roca firme que es el Señor Jesucristo. Y no contento con esos engaños tan sutiles, hermano, Jeroboam comenzó a introducir otras reformas con mucha astucia, porque lo que él quería era borrar. Fíjese, ese era el deseo de él, el trasfondo, como decimos nosotros. Lo que él quería era borrar y arrancar de raíz esa tradición que amenazaba, hermanos, para la estabilidad de su reinado. Y lo que realmente en el trasfondo Jeroboam lo que quería era cambiar las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso él cambió las fiestas solemnes, él cambió los rituales, él cambió las ceremonias, incluso cambió el orden sacerdotal y cambió los lugares de adoración. Realmente, hermanos, cuando uno analiza esto con seriedad, lo que Jeroboam quería era que todas esas reformas o todos esos cambios les parecieran al pueblo de Israel como algo totalmente novedoso y atractivo,
Y así el pueblo se olvidaría para siempre de esas peregrinaciones a Jerusalén como Dios realmente lo había establecido. Mire, Jeroboam fue tan cínico, hermanos, que ordena un sacerdocio diferente que ya no era de la tribu de Leví, como lo había ordenado. Es decir, que se toma criterios totalmente arbitrarios y forma un sacerdocio falso. Y todo esto, hermanos, es lo que provoca lo que nosotros y ellos se llama corrupción total del sacerdocio de Israel. Eso era todo. Cualquier parecido con la realidad ahora es pura coincidencia. Y esto es muy peligroso, hermanos. Muy peligroso. Porque cuando el sacerdocio cae en manos de personas que no han sido llamadas por Dios para esa función, sucede lo que ya todos sabemos. Viene una corrupción espiritual, viene una corrupción moral y viene una corrupción política. Porque lo que antes llamábamos malo, ahora le llamamos bueno. Y nosotros le decimos, es que hay que ser más permisibles. Eso se llama pecado. La Biblia es muy clara. Y la iglesia fue diseñada por Dios para ser la voz de Dios en la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y nuestro mensaje, que es el mensaje de la iglesia, es el mensaje de esperanza para volvernos a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esto es muy peligroso. Cuando el ministerio viene a caer en manos de personas que no son llamadas por Dios para desempeñar ese trabajo, fácilmente, hermanos, se pueden caer en muchos errores, en muchos excesos. Pues la misma escritura lo dice, que nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Hay muchos voluntarios que están en el ministerio hoy en día, pero en su gran mayoría fueron movidos por otros intereses ajenos a los intereses de Dios. Muchos de ellos fueron puestos por hombres, como si este fuera el caso precisamente de lo que hizo Jeroboam, que era el rey de Israel, y él no tenía facultades alguna para hacer esto. Hermanitos, aquí es donde yo les digo, tengamos mucho cuidado, porque una cosa es cuando alguien le dice, usted tiene cara de ministro, debería dedicarse a esto. No le crea, no le crea. Usted tiene mucho carisma, debería darse tiempo para esto. No le crea. Usted tiene una personalidad para hacer ese trabajo. Usted la haría como predicador. O usted tiene carácter para ser pastor. Por favor, no le crea. Esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Cuando nosotros comenzamos a caer sin darnos cuenta en estos renglones torcidos de la vida, fácilmente podemos caer en la corrupción. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado de tomar el gafet. Lo más importante es tener la seguridad del llamado de Dios. Esto es esencial. Pero miren, volviendo al tema, ahora Israel eran hombres no llamados por Dios los que estaban ostentando el ministerio sacerdotal. Jeroboam comienza a establecer fiestas diferentes para sustituir las fiestas de la Pascua en el mes octavo. Y comenzó a hacer un desorden. Y comenzó a establecer formas diferentes. Lo que Jeroboam estableció a través de estas reformas fue adorar a Dios a través de imágenes. Y Dios lo prohibió. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. El adorar a Dios a través de un sacerdocio sin llamado. El adorar a Dios a través de fiestas y ceremonias, productos del corazón humano y no del corazón de Dios. Esto, mis hermanos,
Solo a manera de introducción les diría que es muy grave y de alto riesgo. Pues todo lo que hagamos debe sostenerse, ¿dónde? En la palabra de Dios. Todo se debe sostener en lo que Dios dice en su palabra. Así es bien claro lo que Dios señala. Es bien clarito lo que Dios establece. ¿Quiere ir conmigo a Deuteronomio capítulo 6, si es tan amable? En el verso número 6, en el verso 17 y 18. Deuteronomio capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice: guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué es esto, hermano? ¿Cuál es el beneficio? Dice: para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a vuestros padres. Por eso, hermanos, por eso Dios siempre mide la maldad de los reyes de Israel en relación al pecado de Jeroboam, que fue perverso. Pero ¿cómo es posible que el hijo de un hombre que sirvió a Dios, que conoció a Dios, que habló con Dios, se pervierta? Sí, hermanos, hoy en la actualidad tenemos testimonios de hijos de pastores, de hijos de grandes evangelistas, de hijos de grandes pastores respetables, que sus hijos cayeron en todo lo contrario. ¿Por qué? Porque comenzaron a buscar sus intereses personales. Por eso Dios siempre mide la maldad de los reyes de Israel en relación al pecado de Jeroboam. Mire, después de todas esas reformas, viene una época aún peor para el pueblo de Israel, porque viene un periodo donde intentan ahora sí sustituir a Jehová como el Dios de Israel. Y vienen una serie de reyes, hermano. Ahí ellos aparece lo que se llama ahora y se le llama magnicidio. Después de Nadal, que tuvo un reinado muy corto, que pues fue asesinado por Baasa, y este es considerado como el primer hombre que mata a un rey en Israel, a lo que hoy se le llama magnicidio. Y Baasa toma el lugar de Nadal. Después viene a reinar Elá, hijo de Baasa. Y Elá, lo único que sabemos de que en la Biblia es que era un borracho, y es precisamente un borracho. Y Elá también es asesinado. Todo esto trae como consecuencia situaciones muy tristes y muy lamentables. Por eso les digo que en un periodo de 58 años, hermanos, el verdadero culto a Dios, como Él lo había establecido, se había perdido. Había muchas fiestas prácticamente, sí, rituales, ceremonias, pero no eran como Dios lo había ordenado. ¿Cómo Dios establece que debemos adorarle, hermanos? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús platicaba con la mujer samaritana? Vendrán días en que a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad. Y así viene la historia, hablándonos del por qué Elías se ve la necesidad de aparecer en escena. Es una larga historia. En ese periodo, hermanos, que Dios había ordenado que Jericó no se reconstruyera más, pues es tanto el descaro de estos, hermanos, que un tal Giel reconstruye la ciudad de Jericó. Después de que Josué, ya en la conquista de la tierra de Canaán, había dicho: maldito todo aquel que reconstruya la ciudad de Jericó. Pero a ellos, hermanos, les valió, les importó. Y esto es muy peligroso, porque esa era la voluntad de Dios, que aquella ciudad permaneciera destruida como un testimonio de lo que Dios había hecho con ellos y por el pecado de estas naciones. Ahora, cuando viene alguien y la reconstruye, esto era, hermanos, una abierta declaración de burla y clara oposición a Dios. ¿Sabe qué le estaban diciendo con esto a Dios? A mí me importa un poco lo que tú digas. Yo voy a reconstruirlo porque yo tengo con qué y sé cómo hacerlo. Esto es peligroso, hermanos. Mucho, muy peligroso.
Y llegamos al punto cuando finalmente aparece el rey Acab y se casa con la tristemente famosa Jezabel. Era una mujer muy bella, hermano. Era una de las mujeres más bellas de su tiempo. Una belleza en sus ojos, dulce su mirada. Su piel era de aroma de los perfumes de Egipto. Pero su corazón estaba perverso. ¿Qué dice la Biblia acerca del corazón? Ya lo predicamos. ¿Qué dice la Biblia? Porque el corazón, engañoso es el corazón y dice, y perverso. Engañoso es el corazón. Por eso cuando alguien le diga, te quiero con todo mi corazón, mídale distancia. Porque no es cierto. El corazón es, díganlo ustedes más fuerte para que se motiven, hermanos. El corazón es engañoso y perverso. Nada más es todo. Esta mujer, hermanos, introduce al pueblo de Israel el culto a Baal y lo establece como el culto oficial de la nación de Israel. Por eso más adelante oímos hablar de los 450 sacerdotes de Baal y los 400 sacerdotes de Aserá, que comían a la mesa de la reina Jezabel, y era justamente ella quien los apoyaba y patrocinaba abiertamente. Esto era algo peor de lo que había hecho Jeroboam, porque el rey Acab y su queridísima esposa Jezabel, ¿sabe qué están insinuando con esto, hermanos? Ellos quieren borrar el nombre de Jehová de la nación de Israel para siempre. Y agréguele, no solamente la intención de ellas era borrar el nombre de Jehová, sino que la intención de ella y del rey Acab era precisamente, hermanos, acabar con todo lo que lleve el nombre de Dios, y hay una persecución abierta en contra de los profetas de Dios y que cada vez se iban haciendo más fuertes. Y la idea era que el culto a Baal desde ahora fuera el culto oficial en Israel, y que desde ahora Baal sería el nuevo Dios de Israel. A ese punto, hermanos, habían llegado. Qué tremendo, ¿no? Y cuando llegamos a esto del capítulo 17 de Primera de Reyes, es cuando Elías comienza su ministerio público, y lo hace de una manera sorpresiva, y lo hace de una manera muy directa, pero lo hace de una manera abrupta, hermanos. Como ya lo leímos. Vive Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo que está muerto? Dijo, vive Jehová, Dios de Israel. El profeta Elías era un profeta celoso de Dios y celoso de su palabra. El profeta Elías Tisbita, dice, de Galad, aparece desafiando al rey Acab y a todo su gabinete diciéndole, a todo el gabinete diciéndole, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá ni rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Hermanos, fíjense, pónganme atención a esto. Elías era un hombre de oración. Dígalo conmigo, Elías era un hombre de oración. Elías era un hombre de poder. Tenía el poder de Dios. Y el Señor Jesucristo, antes de irse, les dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso la iglesia de hoy, sin el poder, sin la llenura del Espíritu Santo, es una iglesia débil, enclenque, de mal testimonio. Ni canta bien, ni habla bien. Pero cuando nos llenamos de ese poder maravilloso, hay en nosotros el testimonio de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Elías era un hombre de valor, hermanos. Porque enfrentar a Acab, hermanos, al mismo rey, no es cualquier cosa. Elías era un hombre de autoridad.
Pero fíjense, hermanos, porque no quiero quitarles mucho de su valioso tiempo. Elías los confronta, Elías los desafía y Elías también los reta. Es un hombre de mucho valor. Esto era un momento muy peligroso, hermanos, para un siervo de Dios, y aún más con un discurso como este. Era sin lugar a duda su sentencia de muerte. Y es aquí donde surgen muchas preguntas. La primera pregunta, dice uno, ¿y de dónde salió este hombre? ¿De dónde salió este hombre? ¿De dónde era? ¿Por qué aparece de esta manera tan agresiva y desafiante? ¿Por qué se dirige contra la cabeza de todos, que es el rey Acab, y de su queridísima esposa, la reina Jezabel, que es la obra maestra de Satanás en Israel en ese tiempo? Es la misma figura, por eso aparece en el Apocalipsis como la mujer más malvada de toda la historia. Eres una Jezabel, le dicen. Ahora bien, hermanos, uno se pregunta tantas cosas de todo esto, porque es una aparición repentina, es una aparición brusca y muy retadora del profeta Elías. Porque mire, al igual que algunos otros hombres de Dios, la Biblia no nos dice quién era su papá, quién era su madre, quién eran sus hermanos. No nos dice nada de su niñez, ni de su adolescencia, ni de su juventud. No sabemos nada. No sabemos nada de su desarrollo en la vida del ministerio. Nomás de repente aparece, y eso es lo que trae, hermanos, en su análisis personal a muchos eruditos en la materia que dicen, bueno, ¿y este de dónde salió? Por eso la pregunta más fácil de algunos especialistas dice, era un viajero del tiempo, un hombre de valor, un hombre único, un hombre que venía de los dioses, como dicen, estar a la costumbre de los griegos a relacionarlos. Pero ¿cuáles fueron realmente los motivos, hermano, para que el profeta Elías apareciera en escena? Mire, todo esto nos deja a nosotros una enseñanza importante. Y esta es para esos momentos de mayor oscuridad, en esos momentos donde se ha perdido el verdadero servicio a Dios, en donde, hermanos, hay una pérdida del verdadero valor del ministerio, de tal forma que hay muchos que ostentan este trabajo sin haber sido llamados por Dios, dando como resultado una degradación y una corrupción al ministerio. Es ahí, en esos momentos de ruina y de crisis espiritual, moral, religiosa, en donde Dios levanta a hombres como Elías, que vienen a ser como las luminarias que harán que la luz de la palabra de Dios resplandezca en medio de las tinieblas en ese tiempo que se está viviendo. Por eso usted señale que en las palabras proféticas de lo que se espera es que en estos tiempos finales, cuando el pecado abunda, sobreabunda y parece ser que todo está perdido, hay la promesa que vendrá el profeta Elías y Moisés nuevamente. Porque eran hombres de valor, que no buscaban intereses, su manera de vestir sencilla. Déjenme decirles esto, que esto es lo que me llena de gran satisfacción, que Dios siempre levanta a sus siervos en esos momentos de mayor crisis, en los momentos de mayor dificultad, cuando las cosas van de mal en peor. Es ahí donde aparecen estos hombres, como el profeta Elías, y aparece en un momento cuando el pueblo de Israel había ido en un deterioro espiritual progresivo, que al parecer no iba a parar nunca. Era un momento, hermanos, como dije ya, de crisis nacional. Y cuando peligraba la vivencia del nombre de Jehová como el Dios único de Israel. Y el culto a Dios también iba cada vez, hermanos, se estaba perdiendo. Y tenía el riesgo de que desapareciera para siempre. Es entonces cuando Dios
levanta a un profeta como Elías, un hombre celoso de Dios y celoso de su palabra, para traerles un mensaje de poder y para hacerlos volver a su realidad. Miren, hermanos, yo creo sinceramente que, aunque en circunstancias diferentes, muchas de las cosas que ocurrieron en aquel tiempo tan distante están ocurriendo en nuestro tiempo. Como esos constantes cambios en la adoración a Dios, en donde ahora es puro espectáculo y es pura diversión. Hoy solo queremos tener artistas del púlpito que compiten entre ellos buscando ser los mejores adoradores, buscando ser los mejores cantantes, buscando ser los mejores músicos, pero su corazón está muy lejos de Dios. Y todo esto, hermanos, es un deterioro del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo parece, hermanos, que ha sido rebajado y trivializado. Todo se enseña de una manera muy superficial, de tal manera que las personas tienen un concepto totalmente equivocado de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Hoy la gente, hermanos, creo que está confundida. Uno se pregunta dónde están aquellos que van a continuar enseñando el verdadero evangelio en toda su dimensión, con todas sus complicaciones, con todas sus exigencias, tales como la santidad. Porque sin santidad, la Biblia dice que nadie, aunque no le guste a usted, sin santidad nadie verá al Señor. Dios exige exclusividad. Dios no comparte su adoración con nadie. Por eso Elías era celoso del amor de Dios. Por eso él decía: el celo de mi amor por ti me consume, oh Dios, decía Elías. Dicen los expertos, hermano, que de acuerdo a ciertos estudios, el mayor problema, fíjese, óigame bien, el mayor problema para que el evangelio sea aceptado por muchos, tanto en la familia, amigos y compañeros de trabajo, el problema más grande es el mal testimonio que está dando la iglesia en el mundo. Ese es el análisis que hacen ellos. Y se acuerdan de un canto que por ahí hemos oído de un cantante argentino que dice: sinceridad. Lo que más hace falta en la iglesia es sinceridad. Es ahí donde tenemos un gran problema. Porque, hermanos, por favor, óiganme, por favor, mírenme tantito. Hoy hay tanta mentira en la iglesia. Y no digan amén a eso, nomás muevan la cabeza. Porque a eso no se debe decir amén, nomás digan sí. Hay tanto engaño, hay tanto adulterio, fornicación, hay tanta egolatría, hay tanta falta de sinceridad. Incluso hay hasta gente que roba. Pero para establecer esto, hermanos, es que Dios levanta a hombres como Elías en medio de estas crisis, como el profeta Elías, para momentos de desastre. Dios levanta tanto hombres como mujeres, que como el profeta Elías se levanten y prediquen con poder y prediquen con autoridad. De repente aparece el profeta Elías y uno comienza a hacerse preguntas. Bueno, ¿y este quién es? La Biblia, como les dije, no nos da mucha información sobre este asunto. Él era de Galad. Y no hay mucha certeza con eso de Tisbita. Algunos piensan que era un lugar de Galad, como el texto parece sugerirlo. Otros dicen que era una expresión para referirse a las personas extranjeras o foráneas. De hecho, Galad está al oriente del Jordán.
Y aunque era un territorio de Israel en esa época, no lo tomaban en cuenta, pues era la región menos habitada. Aunque eran grandes extensiones de territorio, sin embargo, tenían pocos habitantes. Algunos dicen que era una expresión de decirle Elías Tisbite, era como decirle chilango, que es una expresión despectiva. O como a los gringos decirles gringos, que es una expresión despectiva. Era lo mismo, Elías Tisbita. Así sugieren algunos, porque no hay nada de más información. Además, no sabemos quién era su padre ni qué tribu pertenecía el profeta Elías. Pues sucede que Galaad era una región tan grande, hermanos, que pertenecía a dos tribus, la de Gad y la de Manasés. Por eso no se sabe a qué tribu pertenecía precisamente Elías. Lo que sí sabemos es que estas regiones eran muy toscas, muy rudas, muy desérticas. No había nada de ser refinado. Y eso se observa con Elías, que llega de manera intempestiva y hace su alarde de presencia y desafía. Los confronta y los reta. Porque Elías era un profeta celoso de Dios y de su palabra. Quiero cerrar con esto. ¿Qué es lo que sobresale del profeta Elías? Elías era un hombre de mucha oración. Mucha oración. Y no lo digo yo, lo dice Santiago. Cuando Elías oró, se abrió el cielo. Qué tremendo es eso, hermanos. Comenzó a orar y a orar. Así lo señala Santiago en su carta. Elías oró. Hombre semejante a nosotros, con debilidades semejantes a las nuestras, pero lo que marcó la diferencia es que Elías oró. Ahora, seguramente que Elías conocía algo de la Escritura, y él recordaría el pasaje del libro del Pentateuco, de Deuteronomio, donde el Señor le advierte a Israel, su pueblo, que si te vuelves y te vas tras ídolos y les sirves y los adoras, dice Dios, yo cerraré los cielos para que no haya lluvia ni rocío sobre vosotros. Elías recordó ese pasaje y dijo, ahora sí, de aquí no me saca nadie. Y fue cuando Elías oró para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Es la oración de Elías. Es nuestra oración. Ustedes recordarán que no fue aquella pequeña nube que apareció en escena. No, es la oración de Elías la que marcó la diferencia. Elías era un hombre de oración. Pero Elías empezó a orar desde que estaba en Galaad, y Dios le prometió respaldarlo en todas sus decisiones, siempre y cuando estuvieran sustentadas en la palabra de Dios. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno, hermanos? Sean sinceros. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno? Vaya conmigo, por favor, ya para dejarlos tranquilos. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 10, creo que ahí está. Ese era Elías, hermano. 19, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, ¿qué dice? Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y luego dice Elías, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esto era lo que movió al profeta Elías a hacer esa tremenda oración, porque Elías veía a Dios como su Señor todopoderoso. Es decir, que Elías, hermanos, entendía muy bien la santidad de Dios. Elías entendía muy bien la gloria de Dios, su señorío que está por encima de cualquier cosa. Yo creo sinceramente, hermanitos, que nadie desea el mal para su nación. Pero Elías hace todo esto porque el celo y su amor por Dios eran más fuertes.
Y porque había, dijéramos nosotros, hermanos, había algo superior que él veía, y era precisamente la grandeza de Dios, su santidad y su extraordinario amor, de tal manera que eso es lo que movió al profeta Elías a hacer esto. Él no podía permanecer con los brazos cruzados y ser indiferente ante todo aquel caos y el desorden que vivía el pueblo de Israel. Nosotros vemos cómo nuestro mundo se está cayendo en pedazos, hermano. Crece la violencia, el crimen, la drogadicción, el abuso sexual, todo tipo de maldad. Desgraciadamente esto, con el paso de los tiempos, nos parece hasta muy común. De tal manera, hermanos, que nadie pretende o intenta levantar su voz para señalar todos estos pecados, por miedo a tantas cosas. Y hasta nos justificamos, es que así está escrito, así tiene que ser. Y nosotros nos acostumbramos a vivir en ese fango de pecado que le repugna al Señor. Pero si verdaderamente el amor de Dios está en nosotros, hermano, tendremos que seguir señalando toda clase de maldad que hay. No importa el riesgo que tengamos que enfrentar como iglesia del Señor. No importa. Dios había señalado que cerraría los cielos y así lo cumplió. Al profeta Elías lo consumía su amor por Dios. Ya para hacer una pregunta, hermana Lalita, para que aparezca usted ahí en el programa, en todo el mundo la van a ver. Imagínese que el Señor nos preguntara si realmente el amor de Dios está en nosotros, y que el Señor nos preguntara: Raúl, ¿me amas? Raúl, ¿me amas? Soledad, ¿me amas? Que así le preguntara el Señor. O Tony, ¿me amas? Que así el Señor nos preguntara. Que nos preguntara el Señor: Elizabeth, ¿me amas? Alma, ¿me amas? Roberto, ¿me amas? Bueno, Señor, tal vez diríamos como Pedro: Señor, tú sabes que te aprecio, que tengo mucho respeto por ti, pero entonces dijo el Señor: si me amas, apacienta, haz el trabajo a lo que te he mandado. Pero me amas de verdad. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Hermanitos, vivimos en un mundo muy peligroso, en un mundo muy mediocre, y en lugar de ser la solución, parece que somos desgraciadamente parte de toda esa avalancha de lodo y suciedad que tanto daño le hace a nuestra nación y que ofende de manera grosera a nuestro Dios. Tenemos que hacer un alto en el camino y volvernos a Dios, buscando la santidad de Dios, buscando que la gracia de Dios nos envuelva. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la honra, la gloria y la alabanza. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entre más sepan de mí, pero entre más conozcan de ti, porque tú eres la solución a toda esta desgracia que vive la humanidad. Por eso Elías se enfrentó a Acab. Fue el profeta Elías el que se atraviesa en la mitad del camino del rey Acab y de todos esos 900 falsos profetas de Baal y de Aserá, para desafiarlos y decirles: no habrá ni lluvia ni rocío sobre Israel sino por mi palabra. Y luego dice: ha dicho Jehová. Decirlo es fácil, hermano, pero demostrarlo es lo difícil. Yo creo, hermanos, que cuando oyeron esa palabra, ¿qué cree que hicieron los profetas de Baal y de Aserá? Se rieron. Está loco, hombre, no le hagan caso. ¿Y quién es ese hombre? ¿Quién sabe? Pero habló con tanta autoridad que nos hizo temblar. Pues
no le pongan mucha atención. Está loco. Ellos pensaban que estaba loco. No lo consideraban una amenaza realmente por su manera de vestir, por su manera tan tosca de hablar y por donde provenía también. Pero hermanos, cuando pasaron los meses y no llovía y pasaron los años y ni una gota de agua, esto comenzó a preocupar a todos, porque lo que Elías dijo se estaba sosteniendo en la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Parecía, decían ellos, que lo que aquel payaso dijo parece ser que se está cumpliendo. Parece ser que lo que aquel loco habló ahora es una realidad. Vayan, búsquenlo. Parece que la señal dada por el profeta Elías de que realmente Dios vivía y que Él era el único Dios verdadero, finalmente había encontrado Dios a un hombre celoso de su palabra. Hermanos, yo creo que solamente así, siendo celosos de Dios y de su palabra, nosotros podemos ser relevantes para el reino de Dios. Podemos ser relevantes para su obra gloriosa. Podemos glorificar a Dios cuando nosotros somos celosos. Y Dios anda buscando a Elías como él para que su nombre sea realmente glorificado. Y no ser un grupito más de esos que parecen ser la solución, pero no lo son. Dios anda buscando a esos Elías, sean hombres, mujeres, que realmente seamos celosos de Dios y seamos celosos de su palabra. Y cuando Dios los encuentre, depositará su poder, su unción y su gracia sobre cada uno de nosotros. Y seremos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Quiere estar en pie conmigo, por favor? Elías, un profeta celoso de Dios y de su palabra.